a medida que aumenta el número de pisos, disminuye el período. Así que lo que uno supone es que la base, digamos, es decir, esto se comporta así, como si tuviéramos la base es la que absorbe en realidad el mayor porcentaje de vibración, y luego hay un decrecimiento hasta el último piso que debiera, digamos, tener una frecuencia mucho más baja en ese sentido, ¿no? Así que si este es el último piso, digamos, el último piso, las frecuencias tendrían que estar ordenadas de modo tal que la base absorba, repito, la frecuencia mayor y las demás absorban. Yo lo que quería mostrarles, esto ustedes saben, digamos, esto se resuelve numéricamente con método Newton-Raphson o cualquiera de esas cosas. Eso en realidad no es un problema. Bueno, una vez que tengo omega, por supuesto puedo, pues yo acá no les pido la solución, yo les pido que calculen el espectro de frecuencias y consecuentemente la distribución de los periodos, que son inversos a las frecuencias. Entonces, en realidad, con eso uno puede, digamos, uno podría construir a partir de ahí las soluciones, es decir, podría construir las amplitudes asociadas a cada piso. Es decir, cuánto vale X1, cuánto vale X2, cuánto vale X3. Entonces, uno podría resolver inmediatamente si conoce el conjunto, digamos, va a conocer omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4. Y después va a tener cuatro autovectores, ¿no? Phi1, por ejemplo, puede ser 1, 0, 0, 0. Phi2, uno podría demostrar que es, por ejemplo, 0, 1, 0, 0, y así sucesivamente. Podríamos tomar, si elegimos de manera correcta, podríamos formar estos cuatro autovectores asociados a estos cuatro autovalores, y entonces podemos construir la solución para el caso homogéneo de la siguiente manera. Digamos, X sub K será la suma sobre N, siendo N el número de frecuencias que tenemos, de N, voy a escribir la forma genérica, va de 1 a P, digamos. En nuestro caso va de 1 a 4, y se va a escribir así: C sub N por E a la I omega NT por phi sub N, voy a escribir así, phi sub NK, ¿no? Así, phi sub NK. Esta es la solución de la homogénea. Los C sub N se calculan con las condiciones iniciales. Omega N acabamos de calcular con el método que se llama de descomposición modal. Y phi sub K son los autovectores asociados a cada uno de estos autovalores calculados recientemente. Entonces, cada piso, digamos, ¿no? Si pongo acá K sub 1, acá aparecerá el primer autovector, acá aparecerá digamos, será combinación lineal en realidad de los cuatro autovectores, porque el sistema está acoplado, y repito, para el caso el cálculo de C sub N se hará imponiendo la condición inicial, digamos, es decir, X en 0 vale este valor y la derivada vale B sub K en 0. O sea que tengo ahí la solución, digamos, formal de
el problema homogéneo. El otro modo de hacer es, en realidad, de esta manera que voy a proponerles, en realidad lo que voy a determinar finalmente es la solución general, digamos, ¿no? La solución general. La solución general también está atravesada por varias fases de cálculo numérico. La cosa comienza así. Uno podría también así resolver el problema, como estoy por mostrarles ahora. Debido a que las matrices son definidas positivas y simétricas, bueno, en realidad, debo decir, no solamente son definidas positivas y simétricas, sino que además son no singulares. ¿Eso qué quiere decir? Que una matriz es no singular cuando admite inversa. Y además, la inversa es única. Entonces, estas matrices son definidas positivas, simétricas y, vamos a escribir acá, no singulares. Por lo tanto, admiten inversa y la inversa es única. O sea, yo voy a calcular, por ejemplo, vamos a hacer la cuenta. Si yo multiplico esta ecuación por la inversa de la matriz de masa, escribo así, K sub I por M sub IK por X sub K de T más M a la menos 1 de K por I por C sub IK por X sub K punto más M a la menos 1 de KI por K sub I K por XK de T igual a M a la menos 1 de KI por F de I. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, aquí aparece la delta de Kronecker. Esta es la identidad, digamos. Si multiplico la inversa por M sub IK, debido a que la matriz, estas matrices son cuadradas y satisfacen podríamos probar que satisfacen una condición de conmutatividad, es decir, que M sub KI por M sub IK es igual a M sub IK por M sub KI. Esto es cierto, y esto es I, ¿no? I sub IK. Entonces, lo que tengo acá es en realidad la identidad. La identidad multiplicada por los X sub K nos da directamente, esto se escribe así directamente, ¿no? Entonces fíjense ahora que a esto, este es un producto contracto, digamos. Estamos multiplicando, por ejemplo, esta es una matriz, en nuestro caso 4×4. Esta también es una matriz 4×4. Entonces, ¿cómo se multiplican matrices? Acá escribo C sub IK y acá escribo menos M a la menos 1 de K sub I. Y hago el producto. Lo que tengo en realidad acá va a ser un número, ¿eh? Porque se contrae todo, se contrae esto con esto, y en realidad me da un número. Es decir, a esto yo le llamo, en nuestra ecuación, ¿cómo le llamábamos a esto? 2 mu. A eso le llamamos 2 mu.
y en realidad es un escalar. Es decir, este es un número, ¿no? A esto, ¿cómo le llamábamos? Bueno, le llamábamos omega cuadrado, le llamábamos omega cero. Y era, de nuevo, un producto entre la matriz inversa, la matriz de masa invertida por la matriz de rigidez, que también nos da un número. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a escribir acá, las cuentas que hay que hacer son invertir la matriz de masa, multiplicar la inversa de la matriz de masa por la matriz de amortiguamiento y luego hacer el producto de la inversa de la matriz de masa por la matriz de rigidez, que también se puede hacer con la hoja de Excel, que tiene un multiplicador de matrices. Entonces, X sub K más 2 mu por X sub K más omega 0 por X sub K igual a, y esto en realidad, fíjense, K sub I contrae I con I y acá nos queda un vector, ¿no? ¿Qué sé yo? Podemos llamarle F transformado, F sub K, digamos, pues esto contrae con esto, que es el producto de la inversa de la matriz de masa por el vector fuerza que uno pueda definir. Fíjense que ahí tenemos algo que conocemos perfectamente bien, digamos. Tenemos en realidad un sistema de K ecuaciones, pero lo podemos resolver muy fácilmente, digamos, a este sistema. Conocemos la solución. Porque si hicimos los productos y los hicimos bien, tenemos calculado este valor, 2 mu, el otro producto nos da omega 0, y aquí también podemos calcular perfectamente. Entonces, ¿cómo se van a calcular los X sub K? Los X sub K van a ser, bueno, acá la solución, está claro que uno va a proponer una solución de la forma E a la RT. Y entonces nos va a quedar R cuadrado más 2 mu por R más omega 0. Tenemos la ecuación más elemental de un sistema, en este caso, de una ecuación diferencial de segundo orden muy simple. ¿Cómo nos queda el resultado? Nos queda así. Mu por T, hay que saber ya lo que representa mu. No hay que olvidarse que mu es m a la menos 1 de KI por C sub IK. Acá voy a tener X sub K 0, la condición inicial, por el coseno de omega 0 menos mu cuadrado. Omega 0 conocemos, ya calculamos, y mu también, ya sabemos, es un número. Esto también lo tenemos. Todo lo que está acá es dato. Entonces, acá tengo así, más. Ahora, tenemos X punto K en 0, más mu por XK en 0 sobre la raíz de omega 0 cuadrado menos mu cuadrado. Acá va el seno de lo mismo. ¿Ya se acuerdan ustedes? Omega 0 cuadrado menos mu cuadrado por T. Cierro paréntesis. Esa es la solución de la homogénea. La solución particular va a ser 1 sobre
1 sobre la raíz de omega 0 cuadrado menos mu cuadrado por la integral de e a la menos mu t menos t' por el seno de la raíz de omega 0 cuadrado menos mu cuadrado por t menos t' por nuestra fuerza transformada, que era F sub k, que ya sabemos también cómo encontrarlo, ¿no? Entonces, aquí tengo F de t sub i, sub k, perdón, sub k, ¿no? Y ahí tengo resuelto el problema, en realidad. Tengo resuelto el problema. Es decir, omega 0, repito, para cada piso, digamos, yo voy a tener acá una... porque aquí en este caso las soluciones van a depender de las condiciones iniciales, digamos, en realidad. Esto se replica en cada piso, ¿no? No significa que las frecuencias sean iguales, porque cuando yo multiplico esto por la condición inicial, en realidad estoy diciendo que la elongación, es decir, los x1, x2, x3, x4 cambian, ¿no? Es decir, para acá 1, esto es 1, 1, 1, calculo de esa manera. Después para acá sub 2, para acá sub 3, para acá sub 4, y si tuviese más pisos lo hago para todos los que siguen. Aquí lo que tengo es la solución general en términos de desplazamientos, digamos, de elongaciones asociadas a cada piso, cuando yo conozco las condiciones iniciales y conozco esta fuerza que actúa sobre, en el caso particular nuestro, actúa sobre cada piso que forma el edificio. En el otro caso, digamos, en el caso anterior, lo que uno tenía era, en realidad, una estructura asociada, es decir, esto es lo que esta ecuación que acabamos de obtener, la ecuación en la que resolvimos la cuestión así, digamos, esta ecuación, acá viene omega 0, esto es K y esto es K también. Así que esa ecuación se llama sistema de ecuaciones normales. Sistema de ecuaciones normales, ¿no? Y uno puede resolver entonces los desplazamientos de cada piso de esta manera, reduciéndolos a la representación de un sistema con un solo grado de libertad. Lo que hemos hecho es reducir el orden del problema, porque ahora, en realidad, con el sistema de ecuaciones normales, finalmente lo que construimos es un modo de representación que solo depende de, digamos, de la ecuación diferencial de las oscilaciones amortiguadas, en el caso más elemental, el caso escalar, digamos, ¿no? Aquí en realidad esta no es una ecuación escalar. Va a haber una por cada piso. Y me va a dar entonces la elongación de cada piso, digamos, ¿no? Necesito conocer entonces K, X sub 0K y X punto K para cada piso, lo cual no es a veces muy accesible, y por supuesto que necesito conocer la fuerza de K. Acá lo que se ahorra uno es, digamos, se ahorra la cuenta del cálculo de autovalores y bueno, y lo que tiene, digamos, resuelve el problema, repito, reduciendo la cuestión a una situación unidimensional, como si cada piso vibrara en realidad independientemente de los demás. Lo que hemos hecho en realidad es desacoplar el sistema
asumiendo que las matrices de masa, de amortiguamiento y de rigidez no solo son matrices cuadradas, definidas positivas, simétricas, sino además no singulares. Con lo cual puedo encontrar para cada una de ellas el correspondiente, la correspondiente inversa, y entonces utilizando esa propiedad puedo reducir, repito, es decir, obtener, digamos, un sistema de ecuaciones desacoplado que me permite calcular la elongación de cada piso como si fuera un sistema de un grado de libertad. Un sistema de un grado de libertad. Inicialmente eran 4, ahora en realidad se transformaron en cuatro resortes que, digamos, están independizados del siguiente y del anterior. Así que esta también es una manera de resolver la cuestión asumiendo lo que dije de la posibilidad de la inversa y la construcción específica de mu, y digamos, vuelvo a poner que esto de que 2 mu es m a la menos 1 de ki por c sub ik, y omega 0 va a ser m a la menos 1 de ki por la matriz de rigidez ik. Entonces, acá las cuentas que hay que hacer, que son primero calcular la inversa de la matriz de masa y después hacer este producto contracto doble con I y con K, digamos, ¿no? Sí, eso podría ser un problema, ¿no? Podría ser un problema. Es decir, esta cuenta, digamos, ¿no? Es decir, si uno quiere hacer las cosas todavía de manera más concreta, omega 0 será la raíz de m a la menos 1 de ki por k sub ik, ¿no? Y como omega 0 es 2pi por f, puedo calcular entonces el valor del periodo, que ahora en realidad digamos, está asociado a todo el edificio, y lo que estamos representando en realidad, o lo que nos interesa en este caso, es el cálculo de los x sub k, ¿no? Es decir, de las amplitudes las amplitudes de los osciladores, que quedan expresadas en términos de x sub k es decir, aquí el método numérico estaría asociado a la multiplicación de matrices, una de las cuales hay que invertir previamente, en dos casos, ¿no? Por la matriz de amortiguamiento y por la matriz de masas. Esta también es una manera de ver el mismo problema. Bueno, esto quería decirles porque, digamos, es también una alternativa, solo que en este caso, repito, hemos obtenido un sistema de ecuaciones normales completamente análogo al que teníamos antes, y ahora en realidad hemos desacoplado el sistema, expresando todo él como si fuera uno de un grado de libertad, obteniendo lo que llamamos el sistema de ecuaciones normales, ¿no? Bueno, esa era una de mis preocupaciones. La otra que hoy, sobre la que no pude hablar mucho, era respecto de los métodos multipaso. De los métodos multipaso, que nos quedó ahí medio en el aire,
y bueno, y también de los Runge-Kutta aplicados a sistemas de ecuaciones lineales. Esa también es una cuestión. De la que yo quería, por eso los convoqué. Hablamos primero de los Runge-Kutta. Voy a hacer un ejemplo. Yo creo que les envié este material en algún momento, creo que sí. Supongamos que tenemos un sistema de dos ecuaciones de segundo orden que se pueden expresar así. G de X y acá tengo Dx, o sea, X punto, Dy y T, ¿no? La otra ecuación es más o menos parecida, Xy, Dx, Dy y T. Esto viene bien cuando uno quiere tratar problemas como los de recién. Claro que tendría que escribir la ecuación para cada piso, ¿no? La ecuación para cada piso va a tener, si tengo 3 pisos, voy a tener un oscilador así, es decir, tengo otro oscilador así, después uno Z, es decir, X, Y, Z, V, todo lo que necesite, ¿no? Y de este lado van a estar las funciones vinculando a todos los demás pisos. Por ejemplo, yo tengo el piso 1, acá arriba no tengo nada, y acá tengo el piso 2, el piso 3, el piso 4, y, perdón, bueno, puse al revés, no importa, 1, 2, 3 y 4. Y acá, así. Entonces, vamos a suponer que esto sea, aquí comenzamos con Y, X, U y V. Voy a plantear esa situación, pero después voy a resolver porque si no es muy largo. El caso de un sistema de 2 ecuaciones. ¿Cómo se van a ver estos sistemas? Bueno, el piso 1 está vinculado, si solo tenemos resortes, acá hay un resorte, digamos K1, 2, K2, 3, K3, 4 y K sub 4. Entonces, uno va a escribir para cada piso una ecuación, por ejemplo, para el primer piso. Y sub 0 y de T más omega 1 cuadrado y de T, y acá tengo F, ¿de quién? Y se conecta, acá tengo el K1, y se conecta solo con X, ¿no? No tiene otro vínculo. Entonces aquí va a aparecer X e Y. No hay dependencia con la velocidad, porque significa que habría algún tipo de amortiguamiento. No lo hay. De modo que en el caso del piso 1, solo tenemos el vínculo con 2, y aquí tenemos el resorte K sub 1, es que va a aparecer ahí. Bueno, y acá tenemos X, Y y T, ¿no? ¿Cómo planteamos ahora el segundo, para el piso 2, digamos, ¿no? Para el piso 2 voy a tener omega 2 por X de T. Acá tengo F2 ¿de quién?
Bueno, 2 se conecta con 3 y con 1. Entonces, quiere decir que esto va a depender de X, de Y y de U, ¿no? Y de T. Luego me fijo en el piso 3. En el piso 3 tengo otra vez omega 3 cuadrado por U de T igual a, y en este caso tengo el piso 3 se conecta con el 2 y con el 4. Es decir, que se conecta con, va a depender de X, de U y de B, y también de T. Porque puede haber fuerza, digamos, ¿no? Aquí yo puedo tener una fuerza, acá puedo tener otra fuerza, ¿no? Entonces, y finalmente, para el último piso, tengo B de T más omega 4 al cuadrado por B de T igual a F4 ¿de quién? De B, de U y de T. Y ahí tengo, digamos, armado, es decir, por supuesto que estas funciones las tengo que conocer. Estoy escribiéndolas de manera genérica. Por supuesto que puedo conocer esto inmediatamente porque tengo la relación con los resortes. Esto va a ser siempre esas relaciones siempre van a ser, por ejemplo, ¿cómo se va a relacionar 1 con 2? Hay 2 resortes. Entonces, va a haber un K1 que va a ser proporcional a I, ¿no? Así. Estoy hablando del lado derecho, ¿no? Más, y acá va a aparecer el vínculo de 1 con 2, ¿no? Entonces, ahí tiene que aparecer K1, 2, y hay una regla que uno siempre tiene que observar. Cuando uno escribe así, en realidad aquí tiene que poner, es decir, cuando uno escribe el resorte K1, 2, que vincula a 2 con 1, tiene que escribir esto de tal manera que cuando este término pase al primer miembro, pase sumando. Entonces, para que la expresión en realidad responda a una ecuación de segundo orden de este tipo que tiene solución periódica. Si esto pasa restando, tiene solución no periódica. Entonces, la regla general es que cuando uno va a escribir la relación entre un piso y el otro, acá, por ejemplo, si este es el primer piso, entonces acá yo escribo X menos Y, ¿no? Así está formado este término. Este término está formado así. Tiene, o sea, en realidad yo ya pasé acá, ya hice toda la cuenta, pero acá va a estar la derivada segunda, ¿no? Si voy a tener así, la derivada segunda por la masa, esto voy a tener. Entonces, yo tengo que pasar esto aquí, hago este producto es negativo, pasa también sumando y divido todo por la masa. Eso que me queda ahí es omega 1. Omega 1, ¿cómo va a ser? Va a ser K1 más K1, 2 sobre la masa. A eso yo le voy a llamar omega 1 cuadrado. Esto es lo que se llama coeficiente de influencia, ¿no? Acá, no se ve ahí, profesor, lo que escribe. Perdón, no se ve. Bueno, entonces, no, lo que decía, que para calcular omega 1, yo ya escribí acá omega 1. Estoy escribiendo de modo que se parezca a como usamos en RunGecuta. En RunGecuta usamos así, digamos, F1, F2, pero por supuesto que cuando aparece el problema, nosotros sabemos cuánto vale F1, ¿no? Es decir, sabemos cuál es la forma. Entonces, siempre
siempre se va a escribir de esta manera. O sea, la fuerza, masa por aceleración, del piso que fuere, y del otro lado, un balance de fuerzas. Siempre va a haber, por ejemplo, para el piso 2, yo tengo, si yo quiero escribir ahí, digo M2 por I por X. ¿Quién está del lado de la derecha? Bueno, puedo escribir así, menos K12 por X menos Y, ¿no? Y después digo K23 por, de nuevo tengo que fijarme, en este caso será U menos X, de modo tal que cuando yo paso esto aquí, me quede un término positivo, cuyas constantes voy a vincularlas con la frecuencia asociada a cada piso. Entonces, yo puedo escribir así también, ¿no? Digamos, por eso estoy hablando de este problema, el problema del sistema de ecuaciones, que uno en realidad lo puede armar así para poder aplicar Runge-Kutta de cuarto orden, que sería así, digamos, ¿no? El sistema de Runge-Kutta para el edificio de 4 pisos sería así, ¿no? Esto es I. Este es nuestro sistema. Por supuesto que están faltando las condiciones iniciales, que hay que dar I en 0, I punto en 0, X en 0, X punto en 0, U en 0, U punto en 0 y V en 0, V punto en 0. Y las dos condiciones iniciales asociadas al orden de la derivada segunda que está ahí. F1, F2, F3, F4 conocemos, se pueden determinar fácilmente. La otra cuestión que facilita esta escritura es que, por ejemplo, yo podría considerar, y por eso la ventaja, digamos, en este caso, si, por supuesto que la cuestión se torna bastante engorrosa si yo tengo 20 pisos o 40 pisos. En realidad ahí se impone la notación matricial, digamos, por supuesto. Pero si tengo, digamos, 4 pisos o 5 pisos, yo podría plantear un sistema de este tipo, inclusive generalizar, poner, si tuviese amortiguadores, entonces este sistema que yo acabo de escribir acá, en realidad, ¿cómo se entiende? Es así, digamos. Es este sistema. Es este. Esta es la masa M1, esta es la masa M2, acá tengo un amortiguador que conecta las masas M1 y M2, puedo tener acá otro amortiguador y aquí también otro amortiguador. La presencia de estos amortiguadores se corresponden con la presencia de estas componentes de la velocidad. En realidad esto se puede escribir para que uno a lo mejor entienda mejor, así, ¿no? X de t, y también se puede escribir como I de t. Es lo mismo, son velocidades, y aquí también. Entonces, este es el sistema que estaríamos tratando acá, en este caso. Un sistema de 2 masas con 3 resortes que vinculan a la masa M1 con un empotrado, debajo también, y después un valor intermedio que opera ahí como un sistema de acoplamiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo atacamos el problema según Runge-Kutta?
El problema, voy a escribirlo de nuevo. El problema es así. X, Y, vamos a escribir BX, BY y T. Y acá también BX, BY y T. En R tau. Y las condiciones iniciales, ¿no? X sub 0, X en 0, mejor dicho, vale X0, X punto en 0 vale B0, después Y en 0 vale Y sub 0 y Y punto en 0 vale B0, B0I, así, y B0X acá, ¿no? Las cuatro condiciones iniciales, X0, B0, Y0 y B0I, pertenecen a R tau. Esto en realidad es continuo, así que no hay problema. Está todo dentro de un espacio de Hilbert, una norma conocida que proviene de un producto punto que definimos previamente, así que no tenemos dificultades de ese tipo. ¿Cómo planteamos aquí la cuestión de Runge-Kutta? Bueno, podemos proceder por reducción de orden, ¿no? Entonces, uno va a tener así: X punto igual a B de X, va a llamar Y punto igual a B de Y, y después va a tener, cuando sustituye esto aquí, en realidad nos queda así: B de X respecto de T es F de X, Y, B de X, B de Y y de T. Y el otro, nos queda, la otra ecuación, nos queda X, otra vez, esto es Y, la otra ecuación nos queda X, Y, BX, BY y T. Entonces ahora tenemos este sistema. Entonces, bueno, podemos proceder de forma orgánica, digamos, vamos a escribir más arriba X igual a B de X. Si parto de Runge-Kutta, acá tengo K1 será H, que tengo que determinar, por B de X. K sub 2 es H por B de X más un medio de L1. Vamos a ver qué es L1. Porque recuerden que B de X depende, en realidad termina dependiendo de X, Y, BX, BY y T. Después, K3 es H por B de X más un medio de L2. Y finalmente K4 igual a H por B de X más L3. Voy a borrar esto. Ya seguramente copiaron.
tengo así expresado. Ahora, ¿de qué forma voy a vincular esto con la otra ecuación que es la derivada de b de x respecto de t? Para esa ecuación voy a tener L1, que va a ser h, porque ahora lo que tengo es la ecuación que ya acabo de borrar, x y b de x, b de y t. Eso es L1 para la segunda ecuación. Vamos a escribir así. Esto es para esta ecuación. La otra ecuación que nos quedaba era esta, f de x y bx, bi y t. Entonces, para esta definimos L1 como h por f de x y bx, bi y t. L2 será h por f, y acá hay que tener cuidado, fíjense, x más, tengo que comenzar a utilizar lo que ya definí, más un medio de K1, ¿no? Porque lo que estoy tratando ahora es la variable x. Pero resulta que en la ecuación diferencial, v de x depende de x y de y, de bx, de ella misma, de bi y de t. Por lo tanto, ¿cómo voy a incrementar aquí? Bueno, x más un medio de K1, que es lo que calculo antes. Después, y más un medio, voy a definir así, un medio de Q1. Después tengo v de x más un medio de L1, que acabo de calcular aquí, y finalmente vi más un medio de M1 T más un medio de H. Así incremento L2. L3 va a ser H por F X más un medio de K2 y más un medio de Q sub 2, Bx más un medio de L2 y Bi más un medio de M2 y T cambia a 1, un medio de H. Finalmente, L4, H será X más K3 y más Q3 Bx más L3 y Bi más M3 y T más H. Tengo la primer parte del sistema.
en realidad todavía no puedo resolverlo porque tengo que hacer lo mismo para las otras dos ecuaciones, porque aquí no tengo definido los Q sub i ni los M sub i, que van a estar asociados a la otra ecuación diferencial, que voy a escribirla, no puedo, no tengo más pizarrón, que voy a escribir, que se parece mucho a esta, solo que ahora aparecen los Q sub i y los M sub i acoplados a los respectivos L sub i y K sub i, que fueron calculados en la estructura anterior, ¿no? Voy a borrar esto, es decir, así, esta es la primera parte. La segunda parte va a tener así, aquí va a ser, ahora, va a ser i punto igual a la derivada de i respecto de t. A eso le llamamos, en realidad, a eso le llamamos DI, ¿no? Bueno, DI, ¿cómo se va a calcular? Bueno, de nuevo, H más DI. Pero a esto le voy a llamar Q ahora. Ahora comienzo con la segunda ecuación. Esto le voy a llamar Q2. A esto le voy a llamar Q3. Y a esto le voy a llamar Q4. En realidad lo que cambia es esto simplemente, de I. Y acá, en lugar de L, voy a tener M, porque M se corresponde con la derivada segunda de la expresión anterior. O sea, aquí voy a tener M1, acá voy a tener M2, acá voy a tener M3. Y finalmente, para el caso de BI respecto de T, o sea, hay que escribir las dos primeras, ahora esta y ahora finalmente esta. Esto es G, esto es G, todo esto es G, todo esto es G. Voy a cambiar así, todo esto es G. ¿Y cuál es ahora L1? En realidad esto es M ahora. Es lo que hago con la derivada, digamos. El Runge-Kut aplicada a esta ecuación de primer orden se hace con M3, M4. ¿Cómo se va a construir acá? Bueno, esto queda como está. Aquí voy a tener X más K1, I más un medio de Q1, Bx igual a un medio de L1, Bi igual a Bi más un medio de M1, T más un medio. No cambia en realidad nada, está todo igual. Lo que cambia acá es G, ¿no? Entonces, las dos ecuaciones anteriores más estas dos definen la estructura general del Runge-Kut aplicado a un sistema de dos ecuaciones de segundo orden, a las cuales tratamos por reducción de orden, así como ya saben ustedes. Es decir, y en general, digamos, uno va a poder también aplicar lo mismo para el caso de la viga, por ejemplo, solo que ahí en realidad va a tener algo más complicado porque va a tener varias ecuaciones previas, digamos, va a tener una I1, I2, hasta I4, ¿no? Así, así. Y entonces aquí va a formar finalmente un vector, digamos, que va a tener I1, I2 hasta I4. Y aquí va a tener una matriz por el mismo vector I1, I2, I3, I4,
y va a aplicar otra vez Runge-Kutta. En realidad hay 4 veces. Acá aplicamos 2 veces, en el sentido de que aplicamos 2 veces para cada ecuación. Acá aplicamos 4 veces asociados a 4 veces un sistema, digamos, de cuatro iteraciones, de 4 sistemas de iteración que tienen que ver con el modo en que definimos la reducción de orden. Aquí yo recomendaría, en general, digamos, que la cuenta se haga utilizando diferencias finitas, que me parece más adecuado, digamos, ¿no? Entonces, así tratamos un problema acoplado de, repito, 2 ecuaciones, es decir, de un sistema de 2 ecuaciones del segundo orden, que en general están asociadas a problemas, por lo menos los que nos importan a nosotros, que son problemas de oscilación. Así aplicaríamos Runge-Kutta de cuarto. Uno podría aplicar con el mismo criterio Runge-Kutta de tercer orden, o podría aplicar Euler, por supuesto. Es decir, estoy hablando de una situación en la que lo único que hice fue mostrar que el método Runge-Kutta se puede utilizar con mucha exactitud, digamos, en este tipo de sistemas. La teoría tiene que tener esto, digamos así, o por lo menos explicar, digamos, cómo armamos el sistema cuando, si uno tuviese un problema verdadero, ¿no? Digamos, va a tener, ¿sí? Una consultita, ya que estábamos tocando el tema aproximado ahí de la viga. Yo que en el apartado 1 usted pide 2 modelos. El de flexión de la viga es bastante simple y encontramos en varias bibliografías. Ahora, el de flexotorsión, usted también nos pasó un modelo que propuso, ¿verdad? Nosotros elegimos dependiendo del tipo de apoyo y las condiciones iniciales, ¿verdad? Elegimos un modelo para discretizar de flexotorsión. Y el modelo que elegimos está definido por 2 pares de ecuaciones. La primera ecuación aparece la variable y nos aparece una variable tita que nosotros vimos que se refiere a lo que es justamente la torsión, ¿verdad? Y una segunda ecuación que... El ángulo de torsión. Claro, el ángulo de torsión. Y la segunda ecuación también nos aparece en función a la variable tita y también está ligada a la variable i. Nosotros procedimos a discretizar ambas ecuaciones, ¿verdad? Considerando, pero nos quedarían, cuando discreticemos, 2 pares de ecuaciones y 2 sistemas de ecuaciones. Claro, acopladas. Un sistema de ecuaciones acopladas. Una va a estar asociada a las flexiones y la otra a la torsión. Entonces, uno va a tener que resolver utilizando, por ejemplo, utilizando el método de Jacobi, utilizando el método de Gauss-Seidel, uno de los sistemas en función del otro. Y luego esas aproximaciones se sustituyen en la segunda ecuación. Y entonces queda todo expresado, por ejemplo, en términos o del ángulo de torsión o de la ¿cómo se llama? De la expresión de la flexión, digamos. Las ecuaciones son así. Las ecuaciones escritas en forma genérica son así. F de X y θ. Sí. ¿No? Y la otra ecuación es, vamos a suponer así,
K1 acá, K2, theta. Acá en realidad tenemos así. Esto depende de theta segunda, y acá también hay a veces una ecuación, es una ecuación así. Y acá nos queda x y segunda, nos queda theta, y nos queda theta segunda también. No, theta segunda acá. La otra, vamos a suponer que acá está así. Así, digamos, ¿no? Así nos queda. Bueno, uno lo que va a hacer, digamos, si uno tuviera, voy a resolver analíticamente. Bueno, esto tiene condiciones de borde, todas nulas. Son todas nulas las condiciones de borde, pues con condiciones de equilibrio. Así que I de X será una cierta constante integral de 0 a X de G, que es la función de Green, asociada a la flexión por F1 de X y esta segunda y segunda. La otra es igual a X, así. Esto es G de X menos X'. Esto se refiere a la ecuación de la torsión, F2 de X' y de X, acá también, por supuesto, y acá tengo Y segunda de theta y X'. Ahí. Así, esta sería la representación integral de la solución. Es un sistema de ecuaciones integrales acopladas. Entonces, ¿cómo hago para resolver esto? Bueno, en realidad, primero aproximo, por ejemplo, theta. Digo, bueno, theta sub k más 1 es igual a theta 0, un theta 0 que elijo compatible con los vínculos, más psi 2, la integral de 0 a x de g de x menos x' por f2 de x'. Acá me queda y segunda, no la toco, y si obtengo acá psi de kx. Entonces, tengo la primera recurrencia sobre el ángulo. La primera recurrencia sobre el ángulo. Me queda esto expresado en términos de la derivada segunda de y, o sea, de y, digamos. Entonces, pero si yo sustituyo esto acá, en realidad la expresión final me quedaría, digamos, la expresión para la solución, digamos, me quedaría así. Quedaría así. Y sub k más 1 va a ser I0 más I sub 1, y ahora acá, en realidad, esta es la, voy a escribir mejor, ¿no? Esto es sigma sub k, la derivada de sigma sub k en x, por i, y ahora como estoy iterando sobre k, me queda aquí, así, y aquí también me queda de esta forma. Esto es k segunda y esto es k. Entonces, he desacoplado el sistema. Acá el problema es calcular g de x, calcular esta función de y, pero
formalmente tengo resuelto el problema, porque muestro que con aproximantes de Picard puedo construir una primera secuencia asociada a sigma sub k que queda en función de una variable que no resuelvo, porque no la conozco, pero que cuando introduzco aquí, todo me queda en función de i. Y sobre i comienzo la iteración, admitiendo que existe una aproximación de orden cero compatible con los vínculos, que es la que me ayuda a, pues este es un problema de Volterra, digamos, es una ecuación, si uno quisiera clasificarla, una ecuación de Volterra de segunda clase, o sea, una ecuación de Volterra en la que yo no tengo un término con el cual iniciar la iteración, pero puedo proponerlo en el sentido de que puedo elegir algún valor de flexión que sea el valor inicial a partir del cual puedo comenzar la iteración. Entonces, si esto lo trasladamos a diferencias finitas, en realidad, ¿cómo va a quedar? En realidad, la integral se va a transformar en una suma y particularmente después en una matriz, es decir, va a ser un sistema así. Digamos, yo voy a tener i sub k más 1, acá voy a tener a sub k y sub k más b sub k, perdón, acá voy a tener a sub i, a sub j, sí, a sub j, y acá a sub j, tita j. ¿Ya? Y después voy a tener tita k más 1, acá voy a tener c k j, tita j, más b, vamos a poner así, b kj y sub j. Así me tiene que dar el sistema de diferencia finita. Cuando yo discretizo, armo con las condiciones de borde, armo estas 4 matrices y este es el sistema que tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, se trata de un sistema acoplado, un sistema matricial definido sobre 2 grupos esto en realidad lo podríamos escribir de un solo golpe, digamos, haciendo así, ¿no? I sub k más 1, tita sub k más 1, y aquí esta matriz enorme, digamos, k sub j, que va a ser, que va a estar asociada a I sub k, tita sub k, más b sub kj, que va a estar asociada también a I sub k, beta sub k, tita sub k. Entonces, voy a tener así, digamos, una matriz enorme con este doble juego de variables, las flexiones y las torsiones. Que puedo escribirlas así, pero en este caso tengo que resolver un problema, digamos, tengo que tener una iteración, de modo que este valor lo introduzco acá, y entonces queda todo en función de I sub j, y entonces ahí puedo resolver, digamos. Si conozco esto, entonces puedo sustituir ahí y resolver. O si no, en realidad escribo un solo vector donde voy a tener las 4 amplitudes que resultan de la reducción de orden, independientemente de qué es lo que uno haga, finalmente la expresión matricial va a reproducir esto de representar como si fuera que hicimos una reducción de orden, digamos, ¿no? Pues finalmente vamos a tener un sistema lineal, un sistema lineal de ecuaciones, y bueno, y hay que resolver esto a paso de tiempo. O sea,
no le veo otra complicación adicional ahí que es así. La otra forma de resolver es como les decía recién, utilizando aproximantes de Picard, ¿no? También es un método numérico que se puede usar, los aproximantes de Picard. En este caso tengo un sistema, bueno, voy a resolver, como todas las condiciones son condiciones nulas, entonces lo único que tengo en la solución general es la integral particular. Esa integral particular conduce en general a un sistema de ecuaciones integrales acopladas que uno puede ir resolviendo por sucesivas aproximaciones, como dice recién. Ese es un método absolutamente válido. La diferencia está en que la complejidad está en dos lugares. Primero, uno tiene que calcular la función de Green. Bueno, en realidad eso lo conocemos. En análisis 3 calculamos la función de Green para diferentes estados de apoyo, para diferentes tipos de apoyo. Y de modo que la función de Green la conocemos. La fuerza también, porque es un dato. El problema, bueno, claramente si se trata de un problema de flexión simplemente, ahí sí, diríamos que casi diría que es importante utilizar el método de aproximaciones sucesivas, ¿no? Uno podría poner así una viga no lineal, por ejemplo, ¿no? Una viga que tenga un término que dependa de la propia flecha, ¿no? Entonces, y ponemos las condiciones nulas en los bordes y después calculamos la solución, digamos, que va a ser integral de 0 a x, ¿no? De g de x menos x' por f1 de x y de x. Puedo tratar inclusive problemas no lineales, que antes no podía hacer. Ahora puedo tratar. Puede haber acá, por ejemplo, supongamos que aquí haya una flexión, por ejemplo, proporcional al cubo, ¿no? Podría pensar así, f de x. Entonces lo que hago ahí es llevar esto aquí y pensar eso como esto que está acá, como una sola función que actúa como una especie de forzado externo. Bueno, esto se puede resolver también por aproximación. Voy a construir una aproximación así, ¿no? Y 0 más la integral de 0 a x. Acá, por supuesto, que hay que, en cada paso hay que resolver esta integral. f1 de x y sub k. Ahí está. Ahí está resuelta la ecuación. Y que yo puedo calcular. La primera aproximación es I0 y después las otras voy introduciendo dentro de la integral y calculando la aproximación correspondiente. Aquí el problema que queda, que no es menor, digamos, es resolver esta integral, ¿no? Uno podría proponer acá algún método de integración, ¿sí? Podría proponer alguno de los métodos que ustedes conocen. Se podría proponer algún polinomio interpolante que reprodujera este producto, este kernel, digamos, la convolución de g de x menos x' con esta expresión. Y entonces, o podríamos proponer también acá un método de tipo multipaso, ¿no? También podríamos proponer, o un método de cuadratura para resolver esta integral conocida g y conocida f1 de las sucesivas aproximaciones. En realidad a lo que vamos a imponerle esa condición de integración
Esa es la representación integral. Esta es la forma, diríamos, aproximada de esta ecuación integral, que se llama aproximantes de Pica, o aproximaciones de Pica, o aproximaciones sucesivas. Si ven ustedes ahí, se parece mucho, por no decir que casi es exactamente igual, al método de resolución justamente de ecuaciones por aproximaciones sucesivas, ¿se acuerdan? Había que reducir, digamos, yo tenía una g de x igual a 0. Entonces le sumaba x y tenía xn, digamos, y acá tenía xn más 1, y acá tenía xn más g de xn. Y comenzaba a hacer la iteración, y bueno, había condiciones para saber si esto convergía y de qué forma convergía. Eso es, en realidad esto es esto en realidad, ¿sí? ¿Sí? No, porque eso sí yo integro término a término, pero no estoy integrando así. Estoy integrando estoy integrando así. ¿Se acuerdan cómo era? Así. No estoy eso que decís vale si yo hago reducción de orden. Digo, por ejemplo, y tercera es igual a u. Sustituyo acá, entonces digo u' más k1 de i igual a f de x. Integro una vez. Después digo, pero u vale esto, entonces vuelvo a integrar. Luego la derivada segunda, la derivada primera y finalmente, entonces sí, ahí tengo una expresión en realidad igual tengo una integral. No, yo estoy proponiendo otra. Es decir, cuando uno tiene un operador de este tipo, cualquier otro, que sea acotado, compacto y que sea uniformemente continuo, uno puede proponer una función de Green que satisface esta ecuación. Caso 1 de g de x igual a delta de x menos x'. Utilizando la tercera identidad de Green, o la segunda identidad de Green, la identidad integral de Green, uno puede expresar esto de la forma que yo acabo de hacer. Puedo expresar esto así. De 0 a x de g de x menos x', esa g de x menos x' es la integral que ustedes obtenían por variación de parámetros en la resolución de la ecuación de la viga, en análisis 3. No era, eso otro que estás diciendo se está refiriendo al paso previo, que era, es decir, a la cuestión más elemental vinculada con la integración paso a paso, utilizando el concepto de reducción de orden. Pero acá yo puedo escribir así directamente. La solución, claro que encontrar g de x menos x' no es tarea fácil, pero sí es posible. En general, digamos, yo tengo una ecuación de orden n, así, de orden n, por ejemplo, más a sub n menos 1, y sub n menos 1, de x, etcétera, etcétera, y esto es f de x, con condiciones de borde adecuadas, puedo demostrar que y de x es igual a la solución de la homogénea más la solución particular. ¿Cómo se escribe la solución particular? Se escribe como g de x menos x' por f de x. Donde g de x, x' es la función de Green asociada
al operador diferencial anterior, que tiene como forzado externo una delta. Entonces, uno puede mostrar ahí, de nuevo, utilizando la segunda identidad de Green integral, puede demostrar que la solución se expresa de este tipo. Siempre que uno tenga un operador, digamos, el operador del calor, por ejemplo, ¿no? El operador de onda, ¿no? Uno tiene el operador de onda, y no, en realidad tiene el operador de onda, así, con condiciones iniciales y de borde. ¿Cómo será la solución? La solución, para el caso escalar, digamos, va a ser, va a haber una componente, vamos a llamarle U sub 1, que va a depender del tiempo, va a depender de X, va a depender de U0, de la condición inicial, y también de la segunda condición inicial. Esto es U0 y esto es X0. Así. Este es el primer término. El otro término va a ser el término de convolución. Siempre se puede escribir así. De T, acá tengo una integral triple de G. Ahora la función de Green es X menos X', T menos T' por F de X T', más las condiciones de contorno. Acá vienen las condiciones de contorno que también se pueden escribir utilizando la segunda identidad. Es decir, que siempre en una ecuación a derivadas parciales se aplica el mismo criterio. Y de hecho, acá también podemos aplicar aproximantes de Picard, porque esto es un valor, esto es dato, las condiciones de contorno también son datos, de modo que esta expresión y esto que queda acá es una sola función conocida, de modo que puedo comenzar a construir aproximaciones sucesivas, digamos, de esta forma, ¿no? U sub k, ahí tengo esto, y aquí, digamos, aquí está U0, las condiciones de contorno. Y aquí, si esto fuese no lineal, entonces acá tengo U sub k, esto es U sub k más 1, esto es U sub k, y X'. Con eso, en realidad siempre tengo el mismo procedimiento. Siempre voy a construir una función de Green, voy a convolucionar con el forzado externo, y los datos que aparezcan asociados a las condiciones iniciales y de borde van a ser la primera aproximación. A partir de esa construcción puedo pensar en utilizar el método de aproximaciones sucesivas para resolver el problema. O sea que siempre, al final, tengo en realidad un método numérico. Por eso este tipo de soluciones se llaman soluciones semianalíticas. En realidad, esta es la representación integral, pero si quiero resolverla, tengo que utilizar algún método numérico. Por ejemplo, el método de aproximación sucesiva. Bueno, la otra cosa que quería decirles es algo más sobre diferencias finitas que no pude hacer esta mañana, que les pude decir. No específicamente tenía yo, de hecho, quería mostrar simplemente cómo funciona en el caso de la ecuación de difusión, ¿no? El método de diferencia finita. Bueno, yo tengo una ecuación unidimensional, digamos, vamos a poner bien simple, de xt menos nu por la derivada segunda de u de xt.
bien simple. Utilizo Crank-Nicolson y me queda así. U sub n más 1 igual a U sub n más nu por delta t sobre 2 por delta x al cuadrado. Y acá me queda así. U sub n más 1, j más 1, más U sub n más 1, j menos 1, menos 2, U sub n más 1, j. Esto hacemos así, más, y acá tengo U sub n, j más 1, más U sub n, j menos 1, menos 2, U sub n, j. Aplico Crank-Nicolson, ¿se acuerda? Tomo el promedio entre dos pasos de tiempo. Así me queda esta estructura discretizada con Crank-Nicolson. Bueno, hay que decir varias cosas. Primero, que el sistema es estable, utilizando von Neumann puedo demostrar que el criterio de estabilidad se escribe así: 1 menos 2R por el seno cuadrado de K por delta X sobre 1 más 2R por seno cuadrado de K por delta X. La condición de Courant-Frederick-Lewis es lambda menor o igual que 1 para todo delta T. El sistema es estable si podemos probar esto, ¿no? Esto puede darnos positivo o negativo, pero lo que tenemos que ver es si se cumple esta condición. Bueno, R aquí, R vale nu por delta T sobre delta X al cuadrado. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta estructura? Bueno, la primera es cómo se construye el sistema de ecuaciones, ¿no? Bueno, el sistema de ecuaciones se va a escribir así. El sistema de ecuaciones para este caso, pero como uno puede escribirlo, estamos hablando del problema unidimensional, pero la matriz B, digamos, esta es la matriz B por U sub n más 1 igual a la matriz A por U sub n más C, otra matriz. Bueno, ¿qué forma tiene? Es un vector. ¿Qué forma tiene B? Vamos a suponer que sea un retículo 5 por 5. ¿No? Entonces B tiene la siguiente forma: 1 más R, ya borré lo que era R, menos R sobre 2, 0, 0, 0. Después, menos R, 1 más R, menos R sobre 2, 0, 0. Acá tengo 0, 0, 0,
Después, menos R sobre 2, 1 más R, menos R sobre 2, 0. Acá es 0, 0, 0. Después tenemos la 1, 2, 3, la cuarta línea, menos 0 acá, menos R sobre 2, 1 más R y menos R sobre 2. Después tenemos 0, 0, menos R sobre 2 y 1 más R. Esta es la forma de la matriz B. La matriz B. Bueno, la matriz A tiene un comportamiento parecido. Esta es la matriz B. La matriz A es 1 menos R, R sobre 2, 0, 0, 0, R sobre 2, 1 menos R, R sobre 2, 0, 0. 0, R sobre 2, 1 menos R, R sobre 2, 0, 1 menos R, R sobre 2 y 1 menos R. Esa es la forma de la matriz A. Finalmente, U, digamos, U, esto voy a llamarle así, para simplificar con vector, va a ser U1, U2, U3, U4, hasta U5. U0 y UN, en este caso, comencemos, U0 y UN son las condiciones iniciales y de borde, ¿no?, que tengamos, particularmente en este caso. Y C es un vector columna que va a tener, digamos, la forma L. Ahí están las condiciones iniciales, U0, perdón, las condiciones de borde, está 0 hasta U sub n, digamos, en este caso va a ser U4, U5. Bueno, entonces esto tengo que resolver en cada paso de tiempo. Para poder hacerlo, B es una matriz inversible porque es no singular, entonces voy a multiplicar por B menos 1, así que me va a quedar así. Acá B menos 1 por A me va a dar una matriz C, y aquí voy a tener una matriz, vamos a escribir bien, vamos a poner B menos 1 por A por U sub n, más B a la menos 1 por C. C es este vector que está. Entonces, ¿cómo hacemos aquí, digamos? Porque aquí el problema es que hay que invertir una matriz tridiagonal. Esta es una matriz tridiagonal. Acá está. Tenemos esta línea y tenemos estas otras. Bueno, en realidad hay un algoritmo que se llama tridiagonal matrix, que uno puede encontrar para invertir en cada paso del tiempo esa matriz, o resolver el sistema utilizando algún tipo
resolvedor, digamos, del tipo Jacobi o Gauss-Seidel. Para el caso bidimensional, llegamos a una situación parecida, exactamente igual, digamos, pero ahora tenemos el problema de que, es decir, tenemos el mismo problema, pero ahora tenemos una matriz más grande, o es una matriz que va a tener, por ejemplo, va a tener dos dimensiones, digamos, en el sentido de que tenemos X e Y, y la tercera, que es la iteración respecto del tiempo, si lo hacemos así, en realidad queda dentro del vector que calculamos haciendo variar n. Entonces, pero tenemos una matriz bidimensional ahí, ¿no? Así que nuestra matriz, nuestro vector en realidad ahora va a ser de la forma, va a ser así, ¿no? Un vector, es decir, va a ser una matriz. Nuestras incógnitas, por ejemplo, van a ser U1, supongamos, U12, por ejemplo, U3, 4, U5, U7, 9, etcétera. Si tengo un retículo de 20 por 20, tendré 400 números, y eso en realidad tratado con una máquina potente puede llevar varias horas, ¿no? La matriz que se va a calcular acá, uno siempre va a tener que utilizar un algoritmo, es decir, no vamos a resolverla a mano, ni mucho menos. Es decir, aquí necesitamos un algoritmo de resolución porque el retículo es enorme. Bueno, eso les quería decir, cómo se construían esas matrices, y creo que era todo. Bueno, Profe, disculpe, ¿hay sí, tiempo para una última pregunta cortita? sí. Bien. Sí. En el apartado C, bien, los dos primeros ítems tratan sobre funciones de interpolación triangular y cuadrangular y nos da la cantidad de puntos. Y en el último ítem de ese punto nos dice que definamos obtengamos el problema de elasticidad plana. Queríamos saber si se refiere más que nada a lo que sea tensión y deformación, y si eso tenemos que reescribirlo en términos de elementos finitos triangulares. No, claro, si es plano, si es plano, tenemos que resolver por diferencia finita o por elementos finitos el siguiente problema. El problema que hay que resolver tiene la forma tiene esta forma, ¿no? X, por ejemplo, xz menos mu más lambda supongamos que acá haya una fuerza X, rho por fx, y acá tengo esta otra expresión u de z xz menos mu más lambda de i u sub i xz rho f de z xz. Eso es.
no sé qué geometría les di, supongamos que sea un cuadrado, no sé qué geometría les di. ¿Alguien puede decirme cómo era la región? No, el método, el elemento es triangular. La región, ¿cómo era? Profe, no dice la forma de la región, simplemente dice como es que es elasticidad plana. Bueno, uno podría suponer, entonces, tomemos una región, sí, una región rectangular, ¿no? O la malla acá, la malla es bastante simple, uno puede poner esa malla, podría tener una malla triangular, podríamos tener una malla cuadrada, por ejemplo, con 4 puntos. Con 4 puntos de Gauss, ¿sí? Le haría más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Estos son también elementos finitos cuadrangulares de 3 más 2, 5, 8 puntos. Es decir, son cuadrados con 8 puntos. Elementos isogeométricos de 8 puntos. O en el caso triangular, uno puede hacer, digamos, si la viga es esta, pongamos que la viga sea así, pongamos que sea la viga así, acá está empotrada, la fuerza está aquí, aquí está apoyado. Entonces, aquí sí, elementos finitos triangulares, podemos mallar así. Podemos seguir refinando la malla, ¿no? Eso es otra cuestión, ¿no? Podríamos seguir refinando la malla, hay que ver si no colapsa, pero digamos, no podría seguir refinando la malla, podría seguir tomando. El refinado de la malla lleva el remallado, digamos, uno puede hacerlo utilizando polinomios de Bézier, ¿sí? O polinomios, o splines, digamos, ¿no? Splines de tercer orden. Pero la cuestión acá es, uno tiene, por ejemplo, si uno tuviera un cuadrado o un rectángulo, ¿no? Entonces tiene esto, decíamos, una cosa así, tengo una carga acá, por ejemplo, otra carga acá, y aquí, digamos, esto está empotrado, digo, apoyado, libre. Por ejemplo, podría usar también, en este caso, esto es Z y esto es Z. Uno podría usar también aquí la ecuación de la viga, ¿no? La ecuación de la viga también podría usar esta ecuación. XZ igual a rho
Rho es la distribución de fuerzas. Uno podría usar esta ecuación para resolver este problema. O usar esto nos da, digamos, la flecha, la flexión a la que se ve sometida la placa esta cuando sobre ella actúa una distribución de fuerzas superficiales Rho, ¿no? La ecuación de Airy, ¿no? La famosa ecuación de Airy, digamos, que también se puede usar. Acá sería empotrado, digo, apoyado, apoyado, libre, libre, y aquí en esta porción hay una tensión aplicada. Uno podría pensar en eso, o podría pensar en este problema. Entonces, supongamos que esto sea A, esto es menos A, esto es menos B y esto es B. Entonces, ¿cómo serán las condiciones de borde que tienen que introducir antes de cualquier cosa? Aquí ya tenemos menos mu, la derivada con respecto a z de esta de u de z en A, valuada en A, menos mu más lambda, acá me quedaría la derivada de z de u de z de x a igual a la tensión aplicada. La tensión es PZ1 que depende de x. La segunda condición es la que se pone acá, menos a. Es la misma, digamos, menos mu por la derivada de z de x menos a menos mu más lambda de u de z x menos a igual a t de z2 x. Finalmente tenemos en los costados u de x, decíamos menos b z, y u de x b z igual a 0. Bueno, este es el problema plano. Conocemos todo, conocemos f de x. Vamos a suponer que f de x vale, por ejemplo, una sucesión de delta, así, y su n, digamos, p de xz por dx menos x y por delta z menos z0. Y f de z, perdón, se puede escribir lo mismo, de la misma forma. P de z de xz delta z menos zi b por delta x menos xz. Esas son las fuerzas fluctuantes. P de x siguiente puede ser un polinomio, por ejemplo. Puede ser un producto, en general es productos de potencias de x y de z, puede ser xz, x cuadrado z cubo, algún tipo de polinomio en x y z. TZ1, uno puede decir, bueno, es una fuerza, es una tensión que solo depende de x, y por ejemplo, puede ser seno de A por x.
dz2 será f de x también, por ejemplo, coseno de b por x. A vale entre 0 y 1 y b entre 1 y 3. Entonces tenemos todo. Tenemos A mu y lambda, en realidad son constantes. Mu y lambda pertenecen a lo que Rho es constante, es la densidad, que tiene que ver con la naturaleza del material. Ese es el problema plano, digamos, elastostático, digamos, ¿no? En este caso se trata de un problema mixto, en el que tengo en dos de los lados tengo tensiones aplicadas, se llama problema de Mandel, y en las otras dos tengo ausencia de desplazamiento. No hay desplazamiento. Entonces, aquí uno, si yo les pedí algo de elementos finitos, en realidad esto se puede hacer con el MEFI, es muy fácil, digamos, solo que tienen que respetar, en el caso del MEFI, las fuerzas y las condiciones de borde que yo acabo de dar. Eso es lo único que les pido. Y que escriban, por supuesto, previamente el modelo, digamos, ¿no? ¿A qué se refiere eso que están calculando? A esto que está acá. Esto que está acá. Bueno, uno podría pensar en cosas más complicadas, en un talud, podría pensar en cosas con otra geometría, podría pensar fuerzas más complejas, cosas. Acá hicimos algo muy simple, un cuadrado, un rectángulo, que no tiene mucho secreto. Sí, con el MEFI esto es completamente pan comido, digamos. No es nada que no se pueda hacer. Bueno, jóvenes, ha sido un placer. Gracias por responder a mi llamado. Disculpen la situación intempestiva, pero hablamos con Lautaro y bueno, y ahí convocarlos para hablar sobre esto. Bueno, en el transcurso de la semana, por ahí yo siempre de noche, después de las 8:30, más o menos 9, estoy disponible por ahí. Si el fin de semana se puede hacer alguna consulta, no hay problema. Vamos a volver a encontrarnos. De lo que no hablé ya contarles, es de lo que no hablé es de, y le dije a Lautaro que iba a hacerlo, pero me olvidé, es de los métodos de multipaso, y los benchmark que le dejé hoy ahí en el coche. ¿Cómo se puede hacer para tratar un problema con los dos métodos simultáneamente y ver cuál de los dos es más conveniente? Así que, bueno, esto, si uno quisiera escribirlo, tiene que escribir en forma débil, que se multiplica por un phi de x, y acá phi de z, y hace la cuenta, así en realidad se procede, se obtiene la forma débil de la ecuación, y esa ecuación es la que se interpola con elemento finito. El objeto que es interpolado ahora es en realidad la forma débil de la ecuación, la forma integral de la ecuación, la forma que está escrita en términos de flujo, no esta. Esta es la forma fuerte o forma clásica de la ecuación, en este caso de la ecuación de Navier-Cauchy, bidimensional. Pero en el caso de querer escribir esto mismo vinculado con el método de elementos finitos, uno tiene que transformar esta expresión en algo que se llama forma débil de la ecuación. Eso es lo que les mandé hoy para que lean. Eso es lo que les mandé para que se fijen cómo se construye el método. La cuestión de la elección, por supuesto que no es menor,
la elección de si es un elemento triangular o cuadrangular. Es decir, la forma de interpolación, porque finalmente es un método de interpolación, la forma de la interpolación es siempre una cuestión discutible y tiene que ver con algo que se llama tecnología del elemento. Uno va a construir elementos cada vez más complejos, porque va a tener que responder preguntas también cada vez más complejas, con lo cual, digamos, el elemento finito que utilice no necesariamente va a tener las propiedades elementales que, por ejemplo, podemos estar en Messi. En un problema de consolidación de suelos, voy a necesitar algo que se llama elementos finitos mixtos, o híbridos, porque voy a tener campos de presiones, que son escalares, y campos de desplazamiento, que son vectores. Entonces voy a tener que combinar ahí, al momento de encontrar la representación en forma débil, dos tipos de distribuciones, una distribución vectorial asociada a los campos de desplazamiento y una distribución escalar asociada a los campos de presión. En ambos casos, el problema reside en que estas distribuciones en realidad están acopladas, porque en el sistema de Biot las presiones y los desplazamientos están acoplados, porque si no estuvieran, tendríamos el problema de Terzaghi, digamos, el problema simple de Terzaghi, en realidad no nos puede interesar también, podemos resolverlo también por elementos finitos, no es ese el caso. Muy bien, muchísimas gracias, buenas noches, que tengan un buen descanso.